Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición sobre el salario, prestaciones sociales y terminaré con lo que significa la culminación de la relación de trabajo. Cuando hablamos de salario nos estamos refiriendo básicamente a la cantidad de dinero que recibe de forma periódica una persona por la ejecución de un trabajo determinado y lo hace en el cumplimiento de una jornada de trabajo. El artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que la remuneración es un provecho o ventaja que se calcula mediante cualquier método y se cancela mediante el curso de moneda legal. Significa que no puede ser, digamos, el patrono o el empleador no puede pagar mediante el otorgamiento de mercancías, hacer especie de entrega de vales, sino única y exclusivamente mediante el pago en moneda de curso legal. Dice el artículo 96 que la riqueza es un producto social que viene, digamos, a consecuencia del proceso del trabajo. Importante destacar que esta ley, digamos, tiene la garantía de la protección del ingreso familiar. Significa que el Estado va a utilizar todos los medios para garantizar la adecuada protección de esos ingresos familiares. Toda persona que en un momento determinado haga un trabajo bajo relación de dependencia tiene derecho a percibir el salario. Y así el Estado debe, en todo caso, garantizar ese goce especial de ese derecho. Cuando hablamos de la libre estipulación del salario, se refiere a que el empleador tiene la libertad de establecer el salario que va a pagar a la persona que está contratando para la ejecución de un trabajo en particular. Sin embargo, es importante destacar que digamos que esta estipulación libre no, es decir, no puede estar por debajo o no puede ser menor del salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional. Dentro de, digamos, esta libre estipulación de salario, hay unos parámetros a seguir para fijar el salario, entre los cuales el empleador debe tener, digamos, tener presente la necesidad material, intelectual y social que tiene cada trabajador en un momento determinado. Debe además considerar la justa distribución de las riquezas, la cantidad y calidad del servicio que va a prestar esa persona, respetar el principio de igualdad de salario, la equivalencia de los salarios en torno a la localidad. Significa que puede ser que un soldador en Caracas, por lo general, gane 10.000 bolívares diarios, por decir algo. Entonces el empleador no puede pretender pagar menos porque es un salario, digamos, que va en concordancia con el entorno de esta localidad. Dentro de los beneficios sociales de carácter no remunerativo, es decir, que no entran para el cálculo de prestaciones sociales, está el pago de reintegro de gastos médicos y todos los inherentes a medicina que haga el empleador, las provisiones por ropa, los pagos de útiles escolares que se le hagan a los niños, el pago de becas, bien sea a los trabajadores o a sus hijos, o por la capacitación y los gastos funerarios. Estos beneficios no tienen carácter remunerativo. Dentro de la obligatoriedad de entregar los recibos de pago es que el empleador, una vez que va a cancelar ese salario, pues está en la obligación de entregar un recibo físico, un papel donde identifica todos los conceptos y los montos que está cancelando. Cuando hablamos del pago de contribuciones o impuestos, nos estamos refiriendo a que algunas empresas tienen la obligación de retener impuestos, contribuciones o tasas. Cuando sea así, pues la base de cálculo para hacer esas retenciones va a ser el salario normal. Tiene carácter salarial las propinas, es decir, los restaurantes que paguen, que presten servicio y los trabajadores mesoneros que en un momento determinado reciben de la clientela propina, eso será imputable, tiene carácter salarial, será imputable a las prestaciones sociales, formará parte del salario. El reconocimiento por productividad, digamos, van orientados a mejorar la productividad. Es digamos, un mecanismo que utilizan las empresas donde otorgan incentivos para que los trabajadores tengan mayor productividad. Y esto va a ser pagado en función de la contribución que haga cada una de las personas. En cuanto a los aumentos salariales, el artículo 111 de la Ley Orgánica del Trabajo indica que se aumentará en proporción a la justa
distribución de la riqueza. Es decir, empresas que posiblemente tienen mayor capacidad financiera pues deberían de estar pagando mejores sueldos que aquellas empresas más pequeñas. Será preferiblemente estos aumentos acordados entre trabajadores y empleadores, y si hay sindicatos, entonces será a través de acuerdos que se lleguen con los sindicatos y el empleador. Clases de salario. Los salarios pueden ser pagados por unidades de tiempo, es decir, tomando en cuenta el tiempo que lleva a cabo un trabajador para realizar la actividad, por la obra, unidad de obra significa por la obra que ejecute, por piezas o destajo o por una tarea en específico o comisión. Hablando del pago del bono nocturno, se refiere a que el empleador debe pagar un 30% más de lo convenido por una jornada diaria a aquel trabajador que trabaje, digamos, que tenga ese bono nocturno. El pago de horas extras será el 50% de recargo de lo convenido en una jornada laboral normal. El pago por trabajo feriado será también el 50% de recargo cuando el trabajador vaya ese día a laborar. Las vacaciones, el pago será en función del salario normal devengado en el mes efectivamente de labores, inmediatamente anterior a cuando va a salir de vacaciones. Por ejemplo, si yo voy a salir de vacaciones este mes, entonces toman en consideración el salario que yo devengué el mes anterior inmediato. El salario base para el cálculo de las prestaciones sociales lo estaremos abordando de inmediato. Cuando hablamos de las prestaciones sociales debemos referirnos a que estas son créditos laborales exigibles de manera inmediata por el trabajador. Existen unos mecanismos para salvaguardar o garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores. Estos son garantías y cálculos de las prestaciones sociales que se hacen mediante, bien sea depósitos en fondos de fideicomiso, que se hacen con cálculos en base al último salario devengado y en concordancia al tiempo que tenga el trabajador. Esto son mecanismos que hacen, digamos, que toman las empresas donde constituyen ese fondo de fideicomiso en instituciones financieras y de manera trimestral hacen los depósitos de las prestaciones sociales de los trabajadores. Pero hay un segundo mecanismo que es el que se lleva en la empresa. Si la empresa no constituye este fideicomiso, entonces llevan los registros contables de la cantidad de dinero que se le debe a cada trabajador por estos conceptos, y básicamente en un momento determinado el trabajador goza del 75%, puede pedir el 75% hasta el 75% de anticipo sobre esas prestaciones sociales. Las prestaciones sociales serán pagadas a los herederos en caso del fallecimiento del trabajador o trabajadora, y lo deberá hacer en los 5 días después de finalizar esa relación de trabajo. Cuando hablamos de la protección al trabajo, al salario, las prestaciones sociales, es digamos, la garantía que le da el Estado, porque tiene la obligación de, digamos, utilizar todos los mecanismos para en consecuencia lograr la protección del trabajo, el salario y las prestaciones sociales. ¿Cómo lo hace? Mediante el Ministerio del Poder Popular, quien puede en un momento determinado intervenir de oficio cuando haya ese peligro de extinción del puesto de trabajo o de la empresa. Inclusive puede el Ministerio del Poder Popular intervenir esa empresa, convocar a una junta administradora especial entre trabajadores y empleadores, de modo que se logre en un momento determinado revertir ese peligro, reversar ese peligro de cierre de la unidad de trabajo. En los casos que haya atraso o quiebra del patrono, los jueces tienen competencia, cualquier juez tiene competencia de manera inmediata de ejecutar los créditos laborales. Es decir, que tienen primacía, digamos, en las prestaciones sociales en relación a otras obligaciones que pueda tener la empresa. Existen unas causales de la terminación de la relación del trabajo. En primer lugar, tenemos esas causas ajenas a la voluntad tanto del empleador como del trabajador. Bien sea por la muerte del trabajador, puede ocurrir también la muerte del patrono y por eso finaliza la relación de trabajo. La cesación o quiebra por que no sea culpa del empleador, y otras causas de extinción de los contratos que sean previstos dentro de lo que es la normativa laboral. Dentro de las causas dependientes de la voluntad común de las partes tenemos que puede ser porque ambas personas, digamos ambos actores, tienen
se da la finalización de la obra en caso de una obra determinada, por ejemplo la construcción de un edificio, por la expiración del tiempo, porque había un contrato a tiempo determinado o porque simplemente ambas partes convienen en finalizar esa relación de trabajo. Pero puede ser también porque una de las partes así lo decide. Entonces vamos a estar en presencia, el empleador cuando decide dar fin a esa relación de trabajo va a ser mediante el despido justificado o el despido injustificado. Cuando hablamos del despido justificado es que, digamos, se llenan una serie de pasos porque la ley establece causales de despido justificado. Entonces pudiera ser que haciendo uso de esas causales el empleador decide poner término a esa relación de trabajo. Es injustificado cuando él de manera unilateral decide salir del trabajador. En la actualidad no se lleva a cabo porque simplemente hay prohibición, hay, digamos, mecanismos donde la Inspectoría del Trabajo ordena el reenganche de manera inmediata, el pago de salarios caídos, y para tú poder despedir a una persona debes primero solicitar ante la Inspectoría o los tribunales el permiso para despedirlo de manera justificada. El retiro se puede dar de manera justificada e injustificada. Esto sí, si el trabajador de manera injustificada quiere retirarse, la Inspectoría no va a poder hacer nada, simplemente la empresa tiene que pagarle sus prestaciones sociales y aquí no ha pasado nada. Justificado cuando en un momento determinado, así como hay causales de despido justificado, hay de retiro. El trabajador, bien sea fue agredido por el empleador, se le faltó el respeto, se le atenta contra la seguridad, higiene y seguridad laboral, etcétera. Entonces él tiene la facultad de retirarse de manera justificada y tendrán que pagarle sus prestaciones sociales en consecuencia. Gracias por su atención.